Hola estimados alumnos, sean todos bienvenidos a este tercer video de la serie Primeros Pasos en Programación. Yo soy Marcos Jara y el día de hoy seguiremos trabajando con los ejercicios que tenemos que hacer para aprender más sobre este lenguaje de programación. Aquí tengo un esquema de trabajo que vamos a utilizar. Vamos a trabajar ahora de una forma más simple, pero también te va a servir a vos para que tengas, digamos, un esquemita de todos los puntos que vayamos a tratar, ¿ok? Como ya sabes, este video hace parte de una serie de otros videos y que de un total de 15 videos que voy a ir publicando y que son para aprender, para iniciar a aprender el lenguaje de programación de Java, o sea que es para principiantes. Recordate suscribirte al canal y enviar todos tus comentarios, dudas o sugerencias, incluso críticas, si tienes sobre los videos para que esto pueda mejorar y ayudar a más personas. Bien, el día de hoy en este video estaremos hablando un poco sobre las variables en Java, ¿ok? El día anterior estuvimos creando aquí en el Eclipse nuestro primer programa en Java, que fue el Hola Mundo, que lo que hizo simplemente fue imprimir un mensaje de texto en la consola de salida. Te comento que a la par de estos videos estoy lanzando también otra serie de videos que son sobre el Eclipse, que son, digamos, puntos genéricos que voy a ir tocando de tal manera que estos cursos que vaya haciendo puedan ser complementados con esos materiales adicionales y que en este curso en particular que estamos haciendo yo no pierda tiempo en explicar puntos específicos de la herramienta, sino que para eso van a estar disponibles esos otros videos. Así es que si es que tenés alguna duda, busca por allí dentro del playlist, busca por allí cursos de Eclipse y vas a encontrar el curso de Eclipse que también estoy haciendo, o en todo caso te voy a dejar aquí arriba el link también. Bien, para practicar ahora sobre nuestras variables, vamos a hacer como a mí siempre me gusta, ¿verdad? Ser prácticos en el desarrollo, o sea, ser ágil, ser rápido. Tal vez cuando vos estés más acostumbrado te vas a acostumbrar más a copiar y pegar, copiar y pegar. Entonces yo, por ejemplo, yo como quiero una estructura de código similar a esto que tengo aquí, lo que voy a hacer es darle directamente control C, control V, ¿ok? Pero en tu caso vos podés usar el menú, podés darle copy aquí y dentro del paquete que dice default package, este es un paquete que más adelante te voy a explicar qué es un paquete. Vamos tranquilos, ¿sí? Le voy a pegar aquí esta misma clase. Al pegar él me dice hola mundo 2. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a colocarle variable con Java, ¿ok? Fíjate en los nombres que voy utilizando para identificar a mis clases. Fíjate cómo escribo variable y la B con la letra con la cual empieza la palabra variable utilizo en mayúsculas, luego con la palabra C, que es la letra con la cual empieza la palabra con, también con mayúscula, y Java. O sea que acostumbrate siempre, mi amigo programador, mi amiga programadora, a utilizar el estándar de nombres, porque eso te va a facilitar muchísimo que cualquier persona más experimentada que vos pueda entrar en tu código fuente y ayudarte de manera fácil, porque vos estás utilizando un estándar que es reconocido internacionalmente. Así como también el día de mañana cuando vos seas un experto, o seas un profesor, o seas un docente, te va a ser muy fácil entrar y verificar un código de otra persona que haya escrito una estructura si él utilizó el estándar de nombres, ¿ok? Muchas veces hacemos consultoría en empresas donde tenemos que tocar código o ver código, analizar código de personas totalmente extrañas a nosotros. Entonces, independientemente si la lógica de programación que él utilizó para realizar las actualizaciones, perdón, me apareció aquí actualizaciones y bueno, que independientemente de la lógica, que es algo diferente, si él ha utilizado dentro del código la nomenclatura estándar de nombres, te aseguro que verificar un programa en Java va a ser muy, pero muy fácil, porque eso ayuda muchísimo en la legibilidad.
en la fácil lectura y en la fácil comprensión, así como también en el fácil mantenimiento. Entonces, nombres de clases en singular y las primeras letras de cada palabra en mayúsculas, ¿ok? Entonces, variable con clase, podríamos llamarlo de esta forma. Entonces, aquí yo abro mi clase variables con Java, vas a darte cuenta que el Eclipse automáticamente cambia aquí dentro del código fuente, dentro del archivo de texto me cambia el nombre de la clase y el resto me deja todo igual, ¿ok? Bien, para probar este ejercicio, lo que voy a hacer es borrar este mensaje que tengo aquí y aquí dentro del método main voy a ir haciendo mis explicaciones. En Java existen dos tipos de variables, ¿ok? La primera de ellas son las variables nativas, ¿ok? Y la segunda son las wrappers o clases, ¿ok? Las variables nativas son aquellas, perdón, los tipos de variables nativas son aquellos tipos de variables que son proporcionados por el propio lenguaje de programación. Y son los lenguajes, son los tipos de variables más básicos que existen. Por ejemplo, el entero es un tipo de dato, un tipo de variable nativa, ¿ok? Y vas a darte cuenta que ese tipo de variable nativa es realizado realizado en el lenguaje a través de las palabras clave. Fíjate que cuando yo escribí int, él me pinta, el tipo de dato me pinta con el formato de palabra clave reservada del lenguaje. Entonces, cuando yo voy a definir o cuando yo voy a declarar una variable en Java, lo primero que yo tengo que hacer es decir de qué tipo de dato va a ser esa variable. Si yo, por ejemplo, quiero crear un entero, entonces yo tengo que escribir primero el tipo de variable, que va a ser int, ¿okay? Un entero. Y luego tengo que escribir el nombre de la variable o el identificador de la variable, como yo le voy a llamar a esa variable. Entonces va a ser, por ejemplo, x, ¿ok? Y luego puedo inicializarlo. Recién ahí puedo inicializarlo. Entonces es igual a 0. Y termino la instrucción con un punto y coma. Recuerda que en Java las instrucciones terminan con un punto y coma. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es, primero estoy declarando. Declarar significa especificar qué tipo de dato va a ser la variable y cuál va a ser su identificador. Cuál va a ser su nombre. ¿Ok? Luego estoy inicializando. Inicializar significa asignar un valor inicial a la variable en el momento en el cual él se declara. Entonces, yo lo que hago aquí es crear una variable que se va a llamar x y que va a ser del tipo entero y cuyo valor inicial va a ser 0. ¿Ok? Entonces, como ya sabrás, una variable es un espacio de la memoria que el sistema reserva y que a través del cual podemos acceder a través de ese identificador para utilizarlo posteriormente. Eso es el concepto más vago que existe de una variable. ¿Está? Entonces aquí en esta variable x yo tengo el valor 0 y esa variable 0 o cada vez que yo necesite, digamos, hacer referencia a esa variable, a ese valor 0 de la memoria, yo voy a hacerlo referenciando al nombre x que lo creé aquí. Es algo bien básico. Esto es lo más básico que podemos aprender cuando aprendemos programación. Pero igual si tenés dudas, porque no sé bien el nivel de donde estás viniendo, no sé si ya tuviste clases o no de programación, igual si tenés dudas, escribí en los comentarios para que podamos aclarar. ¿Ok? No existen preguntas estúpidas, la única pregunta estúpida es la que no se hace, ¿ok? Entonces dejo libre ahí el campo para que puedas comentar. Ahora, entonces aprendimos a declarar variables y también a identificar variables, ¿ok? Y también las variables tienen su estándar de nombres. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, si yo quiero crear una variable del tipo, a ver, int char, por ejemplo, que sería un carácter, y le voy a colocar alumno, ok, ahí.
Entonces estoy declarando aquí, otra vez, una variable alumno que va a ser del tipo char. Char en Java es un tipo de dato que va a almacenar un solo carácter, una sola letra. Puede ser mayúsculas, puede ser minúsculas, ¿ok? Pero no almacena una frase, ¿ok? Luego asigno el valor a través de la comilla simple, ¿ok? Lo que quiero comentarte aquí es la nomenclatura de variables. Nomenclatura, las variables siempre en minúsculas, ¿ok? Pero si yo tengo una variable cuyo identificador va a ser una palabra compuesta, es decir, va a estar compuesta de más de una palabra, a partir de allí la segunda palabra, la letra inicial de la segunda palabra debe iniciar con mayúsculas. Vamos a suponer que yo tenga aquí un tipo de que tenga dos palabras compuestas, por ejemplo, cantidad alumnos. Ahí. Fíjate que la variable empieza con minúsculas, ¿ok? Si yo tengo, si él fuera solamente una palabra, cantidad, sería todo con minúsculas. Pero como él tiene dos palabras, entonces la primera letra de la segunda palabra ya tiene que ser en mayúsculas. Cantidad alumnos. Fíjate que viene a ser más o menos similar a la clase, con la diferencia que la clase tiene que empezar sí o sí con mayúsculas. La variable empieza sí o sí con minúsculas, pero las siguientes palabras, su primera letra va con mayúsculas. Entonces, por ejemplo, cantidad alumnos excelentes. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, fíjate que ya son, el identificador lleva tres palabras, entonces alumnos excelentes ya está con mayúsculas la primera letra de cada palabra. Podría también un nombre ser así: cantidad alumnos con excelentes. Podría también ser así. En fin, cada palabra nueva del identificador que va a tener la variable tiene que empezar sí o sí con mayúsculas, pero él debe empezar con minúsculas siempre. En cuanto a si va a ser plural, si va a ser singular, no hay, digamos, restricciones. O sea que va a depender del tipo de datos que vas a almacenar allí, ¿verdad? Va a depender del tipo de datos. Por eso aquí por ejemplo es en plural, no hay problema. No estamos hablando de nombre de campos de base de datos, ¿ok? Estamos hablando de variables que se pueden usar dentro de nuestra programación. Una sugerencia: cuanto más largo el nombre, mejor. O sea, que no vaya a ser ahorrativo en el nombre de las variables, porque eso no te va, digamos, hacer con que tu programa sea más rápido o que sea más, que ocupe menos espacio, porque el compilador de Java, digamos, cuando va a generar el bytecode, toma, por decir así, todas las definiciones que hayas hecho de las clases, y él convierte todo esto en un código binario reducido, donde él sabe cómo optimizar el espacio. Pero vos, cuando estás programando, trata de no utilizar nombres cortos, nombres abreviados. Por ejemplo, lo que antes famoso solíamos acostumbrarnos a hacer, porque era una limitación propia del lenguaje. Por ejemplo, cantidad alum, de repente podríamos colocar así, porque ya era mucho, ¿verdad? Y a veces existían un límite de 10 caracteres solamente. Entonces aquí tenemos 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Igual ya sobrepasa la cantidad. Pero evita utilizar nombres de este tipo. Si bien aquí la nomenclatura del nombre está bien, porque empezaste con mayúsculas, luego la segunda palabra empezaste con mayúscula y la tercera también, pero la forma la forma que hiciste no está bien, porque hiciste abreviado. Entonces, por ahí vos estás haciendo un programa grande y ya tenés muchos códigos allí donde vos tenés varios métodos, y en un método vos le llamaste cantidad, en otro le llamaste CNT, porque el otro, para no ser igual al otro, después acá le llamaste así. Y si vos no tenés una regla para abreviar nombres, vas a cometer mucho este tipo de errores, y eso te va a generar un caos dentro de tu programación. En un lugar vas a usar así, en otro lugar vas a usar así, después tu programa va a empezar a fallar.
va a empezar famoso, se volvió loco el programa y vos no te vas a dar cuenta, había sido simplemente, era vos, tu programación lo que estaba mal y por eso él hacía que el programa funcione mal, porque él, en vez de, vos creías que en tu programación él tenía que usar esta variable, pero había sido él estaba usando esta, entonces él empezó a funcionar diferente y con un comportamiento no esperado y que hace que el error, que el sistema funcione inadecuadamente y eso cuando se transmuta allá en la base de datos, eso es casi imposible ya revertir. O sea, se puede revertir, pero te va a llevar muchísimo trabajo revertir cambios que se hayan ya pasado a la base de datos por causa de que hemos escrito incorrectamente un programa. Entonces, recordate que vos cuando trabajas en Java, y no solo en Java, sino en cualquier otro lenguaje, es muy importante la organización. La organización, cómo vos escribís tu programa también. Entonces, para eso existen reglas y para eso existen fundamentos que ya están escritos y que vos no tenés que inventar nada, sino que vos simplemente tenés que seguir. Entonces aquí yo te sugiero ahora después de terminar este video, te sugiero entrar en internet y buscar estándar de nombres en Java, ¿ok? Y allí vas a ver que en internet vas a encontrar un montón de informaciones sobre cómo nombrar atributos, cómo nombrar variables, cómo nombrar campos, cómo nombrar variables, cómo nombrar métodos, todo, absolutamente todo está ya padronizado. Entonces, desde el primer momento en que vos empezás a trabajar con el lenguaje Java, vos tenés que empezar utilizando el estándar de nombres de Java. Entonces, te vas a dar cuenta que en la mayoría de los ejercicios que yo voy realizando, voy insistiendo mucho en esa parte, justamente para que el alumno que aprenda conmigo, por lo menos, ¿verdad? Y que aprenda Java, no sean uno de esos alumnos que sale por ahí escribiendo código todo desorganizado o sin seguir los estándares, patrones o, digamos, reglas internacional. O sea, que tiene que ser un programador que tiene buena lógica, que se desenvuelve, que realiza rápido la programación, pero que realiza la programación de manera correcta también. Entonces, eso es muy importante. La inicialización de la variable que ya vimos, la inicialización es cuando asignamos un valor, cuando luego de haberla declarado, o sea que primero declaramos, después inicializamos. Eso también se puede hacer en dos pasos. Por ejemplo, acá, a ver si puedo hacer así, int_i igual a, acá voy a declarar nomás, ahí voy a declarar nomás. Acá, por ejemplo, yo estoy declarando nomás, estoy diciendo que la variable i va a ser del tipo int, pero su valor va a ser nulo, porque todavía no asigné ningún valor inicial en él. Entonces luego yo puedo inicializar, y como inicializo, le digo que i igual a 1 o a 1000, ok, ahí. Entonces yo estoy haciendo allí la declaración y la inicialización en dos pasos. Primero estoy aquí declarando y luego aquí estoy inicializando, ¿ok? Aquí, sin embargo, yo en la misma línea yo estoy declarando y estoy inicializando también. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, inicializar dos o tres variables al mismo tiempo, yo podría hacer así, siempre y cuando sean ellas del mismo tipo. Por ejemplo, si yo tengo byte, por ejemplo, byte es un entero también, pero un entero corto. Por ejemplo, A, B, C igual a 0. Igual a 0. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy declarando al mismo tiempo tres variables, ¿ok? Tres variables que van a ser del tipo byte, que es un entero corto, ¿ok? Y cuyo valor va a ser 0. En este caso yo estoy inicializando las tres variables con el valor 0. Ok. Vamos a ver si puedo hacer así. Y aquí lo que estoy haciendo es inicializar el valor b con 0. Ok. Bien. ¿Cómo hacemos para saber cuáles son los tipos de datos nativos en Java? Recordate que yo te voy a mostrar cómo aprender a programar sin tener nada. O sea, yo no te voy a pasar mi material, yo no te voy a pasar mi diapositiva, yo simplemente te voy a ayudar a que vos aprendas basándote en lo que ya existe en internet. Entonces, si vos venís aquí en internet y buscas tipos de datos primitivos
en Java, vas a descubrir cuáles son los tipos de datos primitivos en Java. Entonces allí vas a ver que, no sé, podemos entrar en uno de ellos, en cualquiera de ellos, en el que está primero, vamos a ver. Y allí vamos a tener nosotros una lista de todos los tipos de datos primitivos que tenemos en el lenguaje. Fíjate que ahora ya sabes que en Java existen los tipos de datos primitivos y están los tipos de datos wrapper, o que son las clases. Entonces tenemos los números enteros, ¿ok? Los números enteros son los byte, que sería el corto, short, que sería más corto todavía, el int y el long, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre uno de ellos? Son 4 tipos. La diferencia está en la cantidad de bytes que admite cada tipo de dato. O sea que cuando el más estándar es el byte, el int. Pero si nosotros sabemos que no vamos a almacenar un valor muy grande allí, un valor que va a ser solamente de la decena, va a tener 10, 20, hasta 99 como valor, o hasta 127 creo, podemos utilizar tranquilamente el byte. No es necesario que utilicemos el int porque ahí vamos a estar desperdiciando espacio en la memoria. ¿Ok? Pero el más estándar es el int, pero todos son del tipo entero. Entonces la diferencia está en la capacidad que del dato que se puede almacenar adentro. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el byte es de 8 bits. De 8 bits, ¿ok? El byte, el valor mínimo es de 128, de menos 128, ¿ok? Y el valor máximo es de 127. ¿Qué significa eso? Que si yo intento almacenar en él un valor superior o inferior al límite, me va a lanzar un error de compilación. Supongamos, byte es igual a 1000, byte límite valor va a ser igual a 1000. ¿Por qué me marca en color rojo aquí? Si yo dejo el mouse encima, me dice type mismatch, dice, o sea que error de tipo de dato. Dice cannot convert from int to byte, o sea que el Java ya interpreta esto como un int y un int no puede tirarse dentro de un byte. Entonces si yo le coloco, por ejemplo, 127, ahí me admite todavía. Pero si yo coloco 128, él ya da un error. Y si yo coloco 127 menos 127, él todavía acepta. Pero si yo coloco menos 128, él ya me da 126, 128 creo que era el normal, 129 ya no acepta. Acá vamos a ver otra vez, si hasta 128 acepta, menos 128 acepta, pero menos 129 ya no acepta. Entonces, claro que para utilizar uno u otro vos tenés que estar seguro si los valores que van a almacenarse allí, tal vez como resultado de un cálculo, por ejemplo, no excedan el valor límite que él tenga allí, ¿verdad? O sea, existen casos y casos. Tal vez también no es que siempre vas a utilizar el mayor para asegurar, porque eso te va, digamos, evitar que dé error. Porque eso también tenés que tener en cuenta que ocupa más espacio en la memoria. Y cuando vos trabajas con aplicaciones grandes, la optimización de la memoria y la forma como vos escribís tus programas repercute mucho en la performance, en el rendimiento de tu aplicación. Entonces aquí tenemos que tener el byte, short, int y long. Estos son los tipos de datos enteros, que son estos que están aquí. Luego tenemos el float y el doble. Float y el doble son para números reales, aquí decimales, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos ok, para el caso del float y el doble, por ejemplo, podemos hacer así. Float vamos a suponer número fraccionario es igual a, y yo le puedo colocar acá 1000. Pero ¿qué pasa? 1000, como este es un tipo de dato float, 1000 él va a entender como 1000.0. O sea, yo puedo colocarle aquí el 0, ok, de forma explícita, pero al colocarle el decimal, él ya no va a poder, digamos, asignar este valor al float, porque este valor 1000 el Java interpreta como un tipo doble. Entonces, para hacer una especificación más directa, yo necesito especificarle aquí el f. El f lo que hace es, digamos, es un literal que lo que hace es convertir el 1000 que estaba aquí, que estaba reconocido por el lenguaje Java en formato float en formato doble, a float, ¿ok? La misma cosa pasa en el doble. Doble, por ejemplo, en número fraccionario 2.
Entonces va a ser, si yo le coloco aquí 1000.0, va a aceptar sin problema. Ahí acepta sin problema porque él reconoció este 1000.0 como doble, pero, pero mi tipo de dato también es doble, entonces no tiene problema. Pero para especificar más y para evitar que no dé error, yo también puedo utilizar la literal de doble. Ok, entonces allí ya no importa el valor que yo le coloque aquí y ya no importa el valor que yo le coloque aquí. Él va a aceptar igual. Entonces, el tipo de datos float y doble también son similares, pero la diferencia está en la capacidad de los datos que ellos pueden almacenar. Aquí, por ejemplo, puedes ver que el float es mucho más pequeño y el doble es mucho mayor. Y se utilizan muchísimos en aplicaciones, se utilizan muchísimos los tipos de datos doble, principalmente float y doble también, dependiendo de la cantidad de caracteres que queramos almacenar. Muy bien, y fíjate que todo aquí son tipos numéricos. Luego tenemos el char, que ya vimos, que es para un solo carácter, y luego tenemos el booleano. El booleano, por ejemplo, es true o false, solamente eso. Boolean existe, entonces yo puedo almacenar en él el true, ok, o puedo almacenar en él el false o el false, ok, ahí. Fíjate que los tipos de datos son todos palabras clave reservadas del lenguaje. Yo no puedo utilizar ninguno de estos que están aquí para nombres de funciones, nombres de métodos o nombres de variables. No puedo utilizar dentro de mi lenguaje. Y la misma cosa ocurre con el true o con el false. El true y el false también son palabras clave reservadas del lenguaje. Fíjate que todo esto que nos pinta aquí en color violeta más o menos, esto es granate más bien, ¿verdad? Son todas palabras clave del lenguaje. Entonces yo no puedo utilizar, por ejemplo, yo por ejemplo no puedo hacer así. Boolean int como un nombre de mi variable es igual a 9. No puedo, porque el int es una palabra clave reservada. Si yo por ejemplo accedo aquí, él me dice que hay un error de sintaxis en el int. Dice invalid variable declaratory, o sea, nombre de identificador inválido. Entonces puedo colocarle entero si quiero, ¿verdad? Entero si quiero. Y aquí tiene que ser false o true o false. Ok. Aquí true y aquí false. Ok. A ver, ¿qué más te puedo hablar sobre las variables? Dice los tipos de variables. Ok. Tipos de variables, ya vimos que cuáles son los tipos de datos, son todos los que están aquí. Ok. Clasificación de variables, que es, tipo de variables son los primitivos o los wrappers, y la clasificación vendrían a ser int, byte, short, doble, float, ok. Y la asignación de variables. Para asignar variables ya vimos, la asignación es igual que una inicialización, solamente que la asignación, decimos que es una asignación cuando ya no es la primera vez que hayamos almacenado un valor en esa variable. Pues cuando asignamos el valor la primera vez en dicha variable le llamamos de inicialización, pero es la misma cosa. O sea que aquí, por ejemplo, nosotros estamos aquí asignando un valor 1000 a la variable x. O sea que y es el nombre de nuestra variable y a eso le decimos que y va a ser igual a 1000. Entonces el valor 1000 estamos tirando dentro de la variable x, de la variable y, que es un espacio de memoria que se encuentra en nuestro computador. Y si yo hago, por ejemplo, y igual a 20.000 o 2000, ¿verdad? Entonces estoy haciendo acá estoy haciendo una inicialización y acá estoy haciendo una asignación. ¿Por qué estoy haciendo aquí una inicialización? Porque es la primera vez que estoy almacenando un valor dentro de la variable i. Pero también estoy haciendo una asignación porque estoy cargando un valor en i, que es el valor cuyo valor es 1000, ¿ok? Y aquí estoy haciendo simplemente una asignación, nada más, una asignación, ¿ok? Asignar e inicializar vendrían a ser casi la misma cosa, ¿ok? Entonces, comparación de variables. Para comparar variables se utilizan diferentes operadores y que van a depender del tipo de dato con el cual estás trabajando. Por ejemplo, si yo tengo aquí perdón, si yo tengo aquí vamos a suponer una variable nueva int comparador 1 es igual a 1000 y int comparador
2 igual a 2000. Aquí me faltó una A. Ok, vamos a suponer que yo quiero comparar estas variables. Estas variables son del tipo entero. Ok, entonces yo, ¿qué puedo comparar? ¿Qué puedo saber? Puedo saber si ellas son iguales. Puedo saber si una es mayor o menor que otra. Y básicamente eso. Entonces si yo por ejemplo puedo almacenar el resultado. Los resultados de una comparación siempre se obtienen en valores booleanos. O sea que si yo comparo si un número es mayor a otro, el resultado de eso va a ser un booleano. O sea, yo por ejemplo le digo así, acá, comparador 1. Y para comparar si él es igual o no, utilizo el igual igual. ¿Ok? En Java para comparar si un número es igual a otro se utiliza el igual igual. ¿Ok? O comparador 2. ¿Ok? Entonces, si yo hago así, comparador 1 es igual a comparador 2. Entonces lo que él va a hacer es, esto me va a retornar dos posibles valores. True o false. True o verdadero me va a retornar cuando los valores son iguales. Y false me va a retornar cuando los valores son diferentes o no son iguales. Entonces esto yo puedo almacenar en una variable. Si los valores que él me retorna son del tipo booleano, yo puedo almacenar eso en una variable booleano. Entonces puedo colocar aquí booleano resultado. Así. Y aquí termino mi instrucción con un punto y coma. Entonces si yo hago, por ejemplo, vamos a imprimir el resultado aquí para probar y vamos a ver qué tal. ¿Ok? Porque no estamos probando. Resultado ahí. Podemos incluso, en Java podemos concatenar cualquier variable con una string, utilizando directamente la operación de más. ¿Ok? Entonces si yo coloco por ejemplo aquí, el resultado es ahí, así. Acá yo tengo una string. Una string es una cadena de caracteres, ¿ok? Que ya más adelante estaremos desarrollando también. Entonces aquí yo tengo una string, que es un tipo de dato. Y aquí tengo una variable, resultado, que es del tipo de dato booleano o booleano. Si yo utilizo el más, ¿ok? Cualquier valor que yo concatene con el más a una string, siempre el resultado va a ser una string. Quiere decir que yo puedo sumar cualquier variable de cualquier tipo a una string y es lo que va a hacer es imprimirme el valor de esa variable. Entonces si yo por ejemplo ejecuto aquí, le doy clic aquí, run as, a ver, voy a guardar primero, le voy a dar otra vez clic aquí, run as, a ver por qué no me muestra. No me muestra porque aquí me está faltando el static, que era justamente de la prueba de ayer, que yo copié y pegué. Guardo, ok, le había quitado el static y como ayer también te expliqué, cuando un método no tiene el static, el método main no tiene el static, él no reconoce como programa, como punto de entrada de la aplicación. Entonces aquí va a ser run as Java application. Ahora sí puedo ejecutar. Y aquí me dice el resultado es false. O sea, ¿qué es lo que yo hice? Yo creé dos variables primero, del tipo entero. En uno almacené el valor 1000 y en otro almacené el valor 2000. Luego, lo que hice fue crear una tercera variable del tipo booleano que va a almacenar el resultado de la comparación de esas dos variables. Entonces para comparar, recordamos que para comparar si un número es igual a otro siempre tengo que utilizar el igual igual, dos veces igual, ¿ok? Porque si yo utilizara un solo valor ahí, eso es el igual simple, es para asignar un valor en una variable, ¿ok? No es para comparar. Entonces, para comparar es siempre igual igual. Y tenga bien en claro eso porque eso ocurre mucho, muchos errores de ese tipo cuando se empiezan a trabajar con el lenguaje. Entonces, si yo estoy aquí comparando la variable 1 con la variable 2 y si el resultado de esta comparación es realmente igual, él va a retornar true. A ver, si yo coloco por ejemplo acá 1000 otra vez, los dos son iguales, entonces yo le digo ejecutar y ahí me dice que él es true. O sea que él almacenó que la comparación de esto es verdadero, entonces va a imprimir verdadero aquí con el system out. Ok, ahora yo también puedo utilizar otros operadores, como por ejemplo aquí voy a colocar aquí voy a colocar entre comentarios acá el igual igual es para si es igual el mayor que puede ser o el menor que, y también puede ser el mayor o igual o el menor o igual. Ok,
Puede ser que me esté faltando alguno, pero ahora es más para que vos entiendas esa parte básica, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, le digo, comparador uno mayor a comparador 2, lo que yo estoy haciendo es comparar si la variable uno es mayor a la variable 2. Si este es mayor a este, entonces el resultado true o false se va a almacenar en esta variable y luego se va a imprimir. Entonces voy a guardar y voy a imprimir. Voy a ejecutar de vuelta y me dice el resultado es false. Quiere decir que el comparador 1 no es mayor al comparador 2. Y de hecho que no, porque los dos valores son iguales. Ahora vamos a suponer que yo le coloco acá 1001 y le doy guardar. Para guardar utilizo el control S, ok, y le doy otra vez clic en play. Ahí sí, ya me dice que el resultado es true, ok. Y así yo puedo ir comparando diferentes tipos de datos. Por ejemplo, estos tipos de datos puedo utilizar con todos los tipos de datos enteros y también con los decimales, con float y doble, ok. Ahora, estos son los tipos de datos primitivos, son los tipos de datos más básicos que tenemos en Java, pero para trabajar con datos más, digamos así, operacionales, tenemos los tipos de datos wrappers, que son las clases, que ahí donde tenemos ya al string. El string es un tipo de dato que almacena una cadena de caracteres, una palabra, una frase, un texto, un párrafo, ya es una string, ya no es más simplemente un char. Y también tenemos otro tipo de datos como por ejemplo son el date para almacenar la fecha, y tenemos varias otras opciones. También tenemos una clase wrapper o una clase, un tipo de dato wrapper para cada tipo de dato nativo que tenemos en el lenguaje. Y esto vamos a desarrollarlo más adelante porque si no este video se queda muy largo, ¿ok? Bueno, espero que este video te haya ayudado. Me gustaría mucho si este video, si lo viste por lo menos hasta el final, para que yo sepa que llegaste hasta aquí también, que comentes por lo menos un, qué sé yo, final o algún comentario en particular, que de tal forma que a mí me ayuda a saber que llegaste, que este video te ayudó y que viste hasta esta parte y que realmente te sirvió. Entonces, escribime un comentario allí, un al pelo, un ok, cualquier mensaje, cualquier emoticón para que yo sepa que llegaste hasta el final. Eso es todo por ahora y nos vemos entonces mañana con el siguiente video.